Francisco Abundis, muchas gracias por Al contrario, aceptar Juan, nuestra invitación. ¿Cómo está? Al contrario, muy bien, muchas gracias. Francisco, si le parece, vamos a hablar hoy sobre este método de participación ciudadana, el método de las consultas populares después de la elección del pasado 1 de julio, la participación ciudadana tuvo, digamos que una participación sin precedentes. Y ahora con la consulta sobre el aeropuerto, si se construye o no se construye en Texcoco, pues ha dado mucho de qué hablar en la opinión pública. ¿Estas consultas funcionan para hacer un país más democrático? En general sí, yo creo que lo podemos poner de manera teórica o ya lo podemos aterrizar a este ejemplo en concreto. Las consultas, los referéndums, los plebiscitos son mecanismos de democracia directa que suelen ser complementarios a los de democracia representativa. Hay que recordar que estamos en un esquema de democracia representativa donde votamos cada 3 o 6 años por congresos, por ejecutivos locales o federales, le hace presidente o gobernadores, presidentes municipales o congresos locales o federales. Hasta ahí, en principio, nosotros estamos delegando nuestra soberanía, nuestra voluntad como ciudadanos a alguien que asumimos que puede tomar mejores decisiones que nosotros mismos. Y al final les pedimos que nos rindan cuentas. Y ahora va a ser mucho más eficaz eso porque tenemos reelección para algunos de estos niveles de gobierno. Entonces, en principio, estos mecanismos de democracia directa son complementarios en la toma de decisiones a esta democracia representativa. ¿Cuáles pueden ser los cuestionamientos o las críticas que hoy día podríamos tener a lo que pasó con esta consulta? Pues primero un tema logístico, ¿no? Porque para dar 2 datos que pueden ser muy, muy ilustrativos de lo que se dio en la elección federal que acabas de mencionar, con 63% de participación, tuvimos 156,000 casillas. En la consulta hubo 1,073, ¿no? El alcance es muy distinto. Al final, pues, puedes decir que las limitantes están en niveles de participación, que en lugar de 63% tuviste 1.2, y luego en donde tenías acceso a la casilla, lo cual puede explicar parte del resultado. En el resultado hay 40 puntos de diferencia, entre quien prefiere Santa Lucía, 70%, y quien prefería Texcoco, 29%. Ahora, es interesante que ya visto en encuesta, y creo que es importante hacer esta distinción porque yo he visto que en los medios hay mucha confusión entre lo que es una consulta y una encuesta. Una encuesta yo creo que en general sí se puede defender por ser más representativa, porque ahí no depende de si tú quieres ir a votar o no, o de si yo quiero ir a votar o si tengo una casilla o no. Nosotros vamos por el elector, escogemos un perfil de elector promedio y entre los números que resultan de esas entrevistas, o por lo menos aspiramos a ser más representativos. Creo que los resultados de la última elección fueron bastante cercanos a lo que sucedió. Por lo menos nosotros en parametría dimos el 53-22 entre primera y segunda fuerza electoral, y hubo un par de sobreestimaciones en la tercera y cuarta en la presidencia. Pero dicho esto, sí, eso te dice que es una encuesta aspira, y creo que es más representativa en general que una consulta, sobre todo con estas limitantes. Ahora bien, ya puesto en encuesta, la pregunta de la consulta, conozco 2 ejercicios, uno que hizo el Financiero en una mención telefónica, y nosotros acabamos de hacer el mismo ejercicio. Ganaría igual Santa Lucía, no por una diferencia de 40 puntos, gana por una diferencia de 10 puntos, 52-42. Más allá de los cuestionamientos, digamos, nuevamente de la parte logística o de representatividad, se me hace interesante que la otra parte que está siendo cuestionada es: ¿para qué realizarla si tenemos un ejecutivo que tiene mayoría en el Congreso y tiene todo el liderazgo? Te diría que en ese sentido se podrá hacer con consulta o sin consulta. El resultado será el mismo. ¿Sí? Creo que sí, digamos, dicen los números, y a juzgar por lo que dice el propio presidente electo, próximo presidente de la República, lo que él hubiera preferido. Bueno, lo que él hubiera preferido está pasando. Sí. Entonces, simplemente es una forma de validar su decisión. Y fomentar la participación ciudadana. ¿Me dice entonces que como herramienta la consulta funciona? Así ¿El es. método es el que debe mejorar? Probablemente. ¿Cómo? Probablemente.
Supongo que la limitante ahí es otra vez recursos, ¿no? Es decir, legalmente las consultas pues solamente se realizan cuando hay elecciones y las organiza el Instituto Nacional Electoral, están reguladas. Para que sean vinculatorias o vinculantes debería de participar un mínimo de la población, que si no me equivoco es 40% o 30%, pero ciertamente están reguladas. Estos ejercicios en realidad validan una decisión que al parecer, y lo dijo ahora para la siguiente consulta del presidente electo, la del Tren Maya, de algo que él prefiere. Es muy probable que su preferencia sea lo que acabe sucediendo, y ahí podremos entrar a otro tema: el capital político y el nivel de aprobación que tiene hoy día el presidente electo. Tiene niveles históricos. No hay presidente, por lo menos que tengamos registrado, ¿no? Recientemente, por lo menos desde el 2000 a la fecha, que haya entrado con un nivel de aprobación de 70, 75 puntos antes de ser presidente. Con ese capital político es muy difícil saber si lo que está votando la población, sea en una encuesta o sea en una consulta, tiene que ver con el mérito propio del argumento o de la propuesta de política pública, o tiene que ver con el capital político de quien se lo está proponiendo. Eso es difícil de saber y de distinguir. Una especie de cargada, entonces. Pues más bien hay una cantidad de debates, digamos, o de iniciativas de política pública que han sido cuestionadas. Digo, me voy a referir a algunas cuantas. Sí. El tema de reducción de salarios, el tema de cuestionar la reforma educativa. Es, yo creo, por cuestiones profesionales y de vida democrática, importante que de este lado se cuestionen. Pero de este lado, yo creo que, por lo menos lo que nosotros tenemos en medición, es que el presidente electo está muy sintonizado con la opinión pública. Y habremos de crear instrumentos de medición que tengan confiabilidad y que tengan validez en el futuro para que, bueno, los resultados sean tomados por la opinión pública de manera más seria. Pues muchas gracias. Al contrario, un gusto por recibir a Capital 21, por aceptar platicar con nosotros. Al contrario, un gusto. Gracias por la invitación.